niños a su clase. Recuerden, hermanos, tenemos un versículo de memoria, amén, un versículo de memoria, ya para el domingo viene otro, pero el que tenemos ahora se encuentra en Santiago 1:22. ¿Quién me lo dice? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oiga, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, ¿verdad? Santiago 1:22. ¿Alguien más me lo dice? Ahí está, ¿verdad? Mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22. No solamente oidores. Amén, hermanos. No solamente oidores. No se conforme solo con oír información. ¿Estamos de acuerdo? No nos conformemos. Información podemos escuchar, pero de la información al hecho hay mucho trecho, decía mi mamá. Van a salir los niños a su clase, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y hermanos, los que nos quedamos aquí, pues vamos a entrar, ¿verdad?, en el mensaje que tenemos ahora, rapidito. Amén. Así es que, qué hermoso, hermanos. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sigamos adelante, adelante siempre, hermanos, como soldados de Jesucristo, ¿verdad?, dando siempre a Él honor, dando siempre la gloria a Dios. Amén. Y no apoyándonos en nuestra propia prudencia. Eso quiere decir, hermano, que hay que reconocer a Dios en todo nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hay que reconocer a Dios en nuestro caminar, que es Dios, hermano, es Dios el que hace todo en nosotros. Y que por Él nosotros somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, gracias a Él. Porque Él lo ha proveído, porque Él lo ha dado, hermano, y Él está en control. Amén. Y una hoja de un árbol puede caer a tierra si no es la voluntad del Señor. Amén. Así es que no se mueve, ¿verdad?, una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Así es que 40 días de profecía, número 13, ya estamos bien avanzados en esta serie de mensajes. Amén. Y hemos ido, hermano, despacio, ¿verdad?, para ir conociendo más, amén, sobre la vida, ¿verdad?, de la iglesia. Y la razón, hermano, como le vuelvo a repetir, no solamente es para obtener información. Amén. ¿Verdad? Recuérdese que muchos libros, todos los libros han sido dados para la información. Amén. Pero la Biblia es el único libro que ha sido dado para nuestra transformación, para nuestro cambio. Amén, hermano. ¿Cuál es el libro que se nos ha dado para nuestra transformación, para nuestro cambio? La Biblia, la palabra de Dios. Es la única inspirada, es la única revelada, es la única iluminada por el Espíritu Santo. Amén. Tres cosas que no tiene ningún otro libro: revelación, inspiración e iluminación. Por eso es una palabra poderosa. Eso hace, hermano, que la Biblia, amén, sea, mantenga una palabra poderosa. Amén. ¿Por qué? Porque trae la inspiración de Dios, trae la revelación de Dios y trae la iluminación de nuestro Dios. Así es que si nosotros caminamos, ¿verdad?, o más bien dicho, si nosotros vivimos en base de esa palabra, dice, ¿verdad, Josué?, que vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. ¿Cuándo? Cuando amemos, aprendemos, cuando amamos, cuando aprendemos la palabra y cuando vivimos en esa palabra. Todo nos va a salir bien, ¿verdad? Así es que hemos hablado, hermanos, sobre, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Han sido 4 y estamos en la número 5, ¿verdad? Ahora nos toca, hermano, la iglesia en Sardis, ¿verdad? La iglesia en Sardis, amén. Estamos ahora en la parte número 2 y esta escritura se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién lo encontró? Amén. Me lo lee, por favor, en voz alta. Se pone de pie alguien y me lo lee, hermano Díaz. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermano. Ahí está el sello de quién? Del Espíritu Santo, el sello de Dios. O sea, no estaba hablando Juan, sino que estaba hablando ¿quién? El Espíritu Santo. Estaba hablando, hermano, Jesús a través, ¿verdad? De la carta que le estaba dictando a Juan. Vea qué importante es esto. Lo que hizo el hermano Adrián ahorita es lo mismo que hizo el pastor, ¿verdad? De la iglesia en Sardis. Porque la carta, hermano, dice así, hermano, el primer punto que vimos el viernes pasado, ¿verdad? Hablamos sobre la ciudad de Sardis. Dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 1 va, escribe al ángel, amén, de la iglesia en Sardis. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Que cuando aquí se refiere al ángel se está hablando al pastor de la iglesia que estaba en Sardis. El pastor es el mensajero de Dios. Los ángeles son mensajeros, pero los ángeles son mensajeros celestiales, y el pastor es el mensajero que Dios tiene aquí en la tierra. Entonces esta carta se estaba redactando y se estaba escribiendo por el apóstol Juan. ¿Para qué, hermanos, se la enviara a quién? ¿Quién es el destinatario? El pastor de la iglesia en Sardis. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pastor en la iglesia de Sardis? Lo mismo que hizo el hermano Adrián en estos momentos: leer esa carta a la congregación, hacerles ver que Dios está en control y que Él conoce las obras de la iglesia que estaba en Sardis. Así nomás, hermano, imaginémonos, ¿verdad? El anuncio que dijo ese pastor a la congregación. ¿Saben qué? Ha venido una carta de parte de Dios y la ha enviado Juan, el apóstol, que está en ¿dónde? En Patmos, por decirlo así. Estaba exiliado en Patmos. Ahora, él ahí tiene la revelación del Apocalipsis, y él ha enviado una carta, y esa carta vamos a leerla para que nos demos cuenta que no hay nada oculto para Dios. Todo lo que se hace dentro de este recinto, todo lo que se hace, hermano, dentro de este lugar, amén, todo está bajo control de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en el santuario, todo está bajo el control de Dios. No lo miramos, pero Él está ahí. Entonces Él está observándonos, Él está mirándonos. ¿Qué es lo que Él observa en nosotros, hermano? Nuestra conducta en la congregación. Nuestra conducta no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Él sabe cómo te comportas aquí, pero también sabe cómo te comportas en el trabajo. Él sabe cómo te comportas aquí y sabe cómo te comportas en la escuela. ¿Sabe por qué? Porque Dios pide a la iglesia de Él, no sé si está la iglesia de Cristo aquí, que seamos íntegros en nuestra manera de servir, que sirvamos y que nos comportemos de la misma manera aquí como nos comportamos afuera. ¿Para qué, hermano? Para que la gente crea. ¿En quién? En Jesucristo. Que crea la gente, hermano, a nuestro testimonio, porque nosotros siempre que testificamos decimos: sirva a un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nosotros no reflejamos que ese poder ha sido manifestado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces no reflejamos cambios. Entonces quiere decir, hermano, que el ángel debía agarrar esta carta y leérsela a la iglesia que estaba en Sardis y decirle: ¿saben qué, muchachos? Ahora sí, estamos descubiertos. No hay nada que nosotros podamos hacer en la iglesia que se escape de esa mirada radiante que tiene nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué podemos hacer nosotros que sea ajeno a Dios? Dígame. Nada. Esa mirada radiante, sus ojos como llama de fuego, significa una mirada, diga conmigo, mirada radiante. Una mirada, hermano, que penetra, hermano, a donde sea que nosotros estemos. ¿A dónde podemos huir de la presencia del Señor? Dígame. No, hermano, no podemos huir a ninguna parte. Vean. Esto, hermano, debe de despertar en nosotros devoción. Y no solamente devoción, debe de despertar en nosotros compromiso. Diga conmigo, compromiso. Amén, hermanos. Que un día vamos a estar en su presencia, ya no para ser enjuiciados. La iglesia no va a ser enjuiciada. El juicio es para el mundo. Ese es el juicio del trono blanco. Pero sí, la iglesia va a estar en un tribunal. ¿Qué va a estar haciendo en la iglesia? Rindiendo cuentas de las cosas que hizo durante estuvo aquí en la tierra. Denle un aplauso fuerte a Dios. Mira qué interesante es eso, hermano. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados, hermano, para rendir cuentas? Como dijo Pablo, ¿qué es lo que Pablo enseña, hermano? A través de su vida, que hay que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando estemos en su presencia. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué tan preparados estamos? Óigame, ¿se dan cuenta por qué todas las pruebas que tiene la iglesia, las pruebas que tiene el pastor? Porque estamos hablando, hermano, de un tema que no le conviene al diablo que nosotros lo hablemos, porque el diablo quiere tener una iglesia dormida. Eso es lo que él quiere, una iglesia que no haga ruido, una iglesia que no gane almas, como la iglesia que estaba allá en Sardis. Tenía fama de que estaba viva porque quizás tenía el rótulo de cristiano afuera, pero en realidad estaba muerta en sus obras. Dígame, una iglesia muerta, ¿qué guerra le puede hacer al enemigo? Nada, pero una iglesia que está viva es una iglesia que se está moviendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que está ganando almas para la gloria del Señor. Este miércoles que los hermanos fueron a dar estos estudios y la persona se convirtió a Cristo, es prueba de ello. Es una iglesia que está ganando, Dios conmigo, ganando almas. Y esa es una iglesia que siempre va a estar siendo probada, siempre va a estar, hermano, siendo tentada por el enemigo. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Diga conmigo, velando, orando siempre, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Amén. Parece que estoy solo, ¿qué por ahí? Menos mal que las sillas no son, ¿verdad? De algodón, para que se suman ahí, ¿verdad? Que están ahí fuertes. Amén. Wow, algunos 700 años, hermano, hablando sobre lo que era Sardis, ¿verdad? Tiempo atrás de que se escribiera el Apocalipsis. Amén. Sardis había sido una de las ciudades más prominentes, más grandes, ¿verdad? En el mundo, hermano, y en la capital de Lidia, ¿verdad? Era una ciudad que dijimos que estaba en una cumbre, estaba en un lugar alto, hermano, donde ellos podían, ¿verdad? Siempre mirar todo lo que estaba pasando abajo y resguardarse. Amén. Sardis, hermano, era un lugar en aquel, o sea, 700 años antes que se escribiera el Apocalipsis, un lugar, hermano, donde cualquiera quería vivir. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde se sentía seguro, entre comillas. Amén. Ahora, el viernes pasado estuvimos hablando sobre el personaje, ¿verdad? ¿Quién es el personaje? Jesucristo. Y sobre la descripción de él, ¿verdad? Esto lo hablamos el viernes pasado, también hablamos en el punto número 3, hablamos de la condición de la iglesia. ¿Sí se acuerdan? O sea, ¿cuál era la condición de esta iglesia? Vamos a detenernos aquí un poquito, la condición de la iglesia. Punto número 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, yo conozco tus obras. Oiga, ¿sabes qué? Grita más, dice el Señor, lo que haces que lo que estás diciendo. ¿No es cierto, hermano? La iglesia puede decir una cosa, pero mi pregunta es, ¿qué dice Dios sobre la iglesia? Amén.
Por eso Él dice, yo conozco tus obras. ¿Sabes qué? Has estado descubierto delante de mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que haces, dice Dios, yo lo sé, aún lo que haces a puertas cerradas. Aún lo que haces oculto, ¿verdad? En donde no te ven tus familiares, en donde no te ven tus líderes, en donde no te ven tus compañeros de trabajo, tus jefes en el trabajo. Dios lo sabe. Amén, hermano. Como dijimos al principio, no podemos huir de la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, vivir con integridad delante de Dios. Wow. Y cuando nosotros hablamos de una integridad, no estamos hablando de perfección, porque no podemos vivir siendo perfectos aquí en la tierra. Sí vamos a ser perfectos, pero cuando estemos en el cielo. Siempre le he dicho, la única iglesia perfecta está ¿dónde? En el cielo. Aquí, durante la iglesia todavía esté aquí en la tierra, siempre vamos a tener problemas. Amén, hermanos. Siempre vamos a tener luchas. Siempre vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Mira las cosas al revés. Durante estemos aquí siempre vamos a tener problemas, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios? Es el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que es la alarma que nosotros tenemos, es el que nos enseña, el que nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal y no nos deja en paz hasta que nos reconciliamos con Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que son las arras que Él ha dado como una promesa, como una garantía que Él va a venir por nosotros. Ese es el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Es la garantía, hermano, que Dios no nos ha abandonado, que nos ha dejado por un momento y pronto vendrá por nosotros y nos llevará con Él. Amén, aleluya. Y gracias a Dios, porque si no fuera el Espíritu Santo, nuestro corazón estuviera entenebrecido. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace sentir redarguye en nuestro corazón y es el que nos habla y nos dice, hey, estás mal, necesitas alinear tu vida con Dios. Qué importante es esto, hermano, que nosotros demos gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando durante estamos aquí. Es un peregrinaje el que llevamos, hermano. Vamos, hermano, caminando rumbo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero este es un peregrinaje, esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Pero gracias a Dios que tenemos el ayudador, tenemos el paracleto, aquel que está a nuestro lado ayudándonos. Denle un aplauso fuerte a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Wow, hermano, yo doy gloria a mi Dios, porque Él siempre está con nosotros. Jesús dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En pocas palabras dice Dios, no me interesa tanto lo que dices, sino lo que estás haciendo. Si lo que tú haces respalda lo que estás diciendo, entonces estás viviendo en integridad y estás agradando a Dios. Cuando lo que hacemos respalda lo que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario, hermano. La iglesia profesaba ser espiritual, pero era una iglesia que estaba muerta. Era una iglesia que no estaba en movimiento, porque solamente los muertos no se mueven, solo los muertos no alaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios en señal de vida. Estamos vivos para la gloria de Dios, hermano. La iglesia en Sardis estaba siendo acusada de parte de nuestro Dios, hermano. Amén. De tener una muerte, hermano, espiritual, una muerte figurativa. O sea, una muerte espiritual. Ahora, hay diferentes cosas que pueden causar la muerte, hermano, de las congregaciones. Diferentes cosas que pueden causar la muerte a una iglesia. Amén. Por ejemplo, hermano, las falsas doctrinas. Y de esto estuvimos hablando el viernes pasado. Esas falsas doctrinas que se deslizan dentro de una congregación. Amén. Que se van metiendo, hermano, mire, pasivamente se van metiendo, ¿verdad? Como la humedad, que cuando uno viene a sentir ya se empapó toda la alfombra, ¿no es cierto? Ahí va caminando la humedad, mire, hasta que se moja todo. Así es el diablo. Así es la falsa doctrina, hermano, que a veces se mete dentro de las congregaciones y llegan a matar las iglesias. Por eso es que el liderazgo de la iglesia tiene que estar despierto. Dígame, el liderazgo. Amén.
Otra cosa, hermano, que puede llegar a matar una iglesia es la mundanalidad, ¿verdad? Y la inmoralidad. Cuando el mundo se mete adentro de la iglesia, recuérdese que todo aquel que se cree amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, cuando el mundo llega, hermano, a tomar parte en las iglesias, mire, ahora, hermano, es triste, ya en las iglesias hasta se baila. Eso es triste, ¿verdad? De que, hermanos, nosotros no podamos hacer, de que la iglesia no pueda hacer diferencia entre lo profano y lo santo. ¿Cuántos dicen amén? Ya parece, hermano, como que ya no hay, ¿verdad?, una diferencia entre el mundo y la iglesia. Todo se ve igual casi. Y eso llega a matar una congregación. La inmoralidad, hermano. Vimos en este punto, ¿verdad?, como Pablo, amén, trata un problema de inmoralidad donde, ¿verdad?, el hijo tenía a la mujer de su padre. Esto lo vimos el viernes pasado. La inmoralidad, hermano, llega a matar las congregaciones. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y estar, ¿qué? Despiertos, hermano. El viernes pasado dijimos también, hermano, que las contiendas dentro de la iglesia llegan a matar la iglesia, hermano, espiritualmente. Las contiendas, los miembros, ¿verdad?, se destruyen los unos a los otros con chismes, hermano, con envidias. El chisme, hermano, la Biblia enseña, ¿verdad?, de que es terrible. La lengua, hermano. Dice que el hombre ha podido domar los animales, pero menos la lengua. Dice que es un músculo tan pequeño, pero es capaz de encender un bosque. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros debemos de controlar todas esas cosas. El problema, hermano, es que la palabra que sale de la boca ya no podemos volverla a regresar. No tenemos el poder para decir la palabra, agarrarla en el aire y meterla otra vez. No, si la palabra salió, ya pegó en el blanco, sea para bien o sea para mal. ¿Cuántas congregaciones no se han deshecho, hermano, por el chisme? Díganme, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro, que aquí y allá. ¿Y quién lo alimenta? La misma iglesia. Aquellos que entre comillas se creen espirituales, nos miramos metidos en esos problemas, hermano. Yo le dije a la iglesia aquel día, ¿verdad?, cuando presenté los diáconos: si ustedes miran un diácono que anda en chisme, rapidito vayan y exhorten. O si miran una diaconisa que anda metida en chismes, vaya y exhorten. Dígale: usted es mi líder, usted es un ejemplo. Amén, hermanos. Vea, ¿por qué? Porque esto puede causar muerte espiritual a una iglesia. Es muy peligroso, hermano. Mire, ¿cómo nosotros podemos cortar eso? Basta con saber, hermano, que la gente que viene a hablar en mal de otra persona contigo, se va a ir a hablar en mal de ti con otra persona. ¿Por qué? Porque ese es el pan de cada día de esa persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? No, vamos a enseñarle a esa persona. Amén, hermanos. Nuestro carácter. ¿Sabes qué? La palabra dice: bienvenidos los que vienen en el nombre del Señor. Amén, hermano. Los que vienen a edificar, los que vienen a hablar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, una palabra que edifique. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado. Ve, hermano, y esto es un problema que está pasando en todas las iglesias. Amén. Bueno, en la iglesia del Señor, pues en muchas congregaciones. Dice 1 Corintios 3:3, dice: porque aún sois carnales. Aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos. O sea, hay cristianos que son carnales, hermano. ¿Quiénes son estos cristianos? Los que le tienen celo al otro hermano. Si un hermano toca una guitarra, ¿verdad?, y mira que viene entrando un hermano a la iglesia nuevo, ¿verdad?, y que toca la guitarra, ya va a tener celos. O un hermano que viene que mira que otro está ministrando, va a tener celos. Este viene a quitarme el puesto. No se trata de eso, hermano. Y hay iglesias donde eso está pasando. Está pasando, y esta gente no se va a quedar ahí. Amén, hermanos. Y el ministerio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay celos.
Los celos, por eso dice ahí, no sois carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Mire, ¿cuántas contiendas no se han dado dentro de las iglesias? O sea, aquí Pablo le está hablando a quién? A la iglesia que estaba en ¿dónde? En Corinto. A los hermanos de la iglesia. Aquí Pablo no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Pablo conocía, hermano, la vida de esa iglesia también. Por eso él les dice, hermano, con autoridad, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andás como hombres, o sea, como hombres naturales. Ve, hermano, o sea, todo este tipo de cosas llegan a causar una muerte espiritual a una iglesia. Por eso la iglesia tiene que cuidarse. ¿Estamos de acuerdo? Vea, qué bonito es esto, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, hermano. Amén. Pero Dios quiere que no solamente seamos, ¿qué? ¿Cuál es el texto base que tenemos, hermano, en la semana? Que no seamos solo, sino, entonces no solamente oigamos el mensaje de ahora, hay que comenzar a practicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Si antes chismeaba, pues ya no voy a chismear más. ¿Por qué? Porque el Señor ya se enteró. Del Señor ya se dio cuenta. ¿Verdad? Cuida la obra donde estás. Cuidemos la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los celos, las contiendas y disensiones y chismes, hermano. Estos son frutos del pecado. Mire Gálatas 5, 14 y 15 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga bien, hermano, eso es lo que Dios pide de la iglesia, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Una persona que ama no le va a levantar falso testimonio a otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que ama, hermano, no va a estar, hermano, en disensión con otra persona. ¿Por qué? Porque es más poderoso el amor. Cuando dicen amén, dice que el amor cubre multitud de pecados, hermano. Dice el verso 15: pero si os mordéis. Mire Pablo, qué fuerte, hermano. Le habla también a la iglesia de los Gálatas. O sea que estamos viendo el problema de dos iglesias, la de Corinto y la de Gálatas. Les dice Pablo, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Oiga, hermano, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que este es un problema que es, hermano, a nivel eclesiástico. En muchas iglesias pasa eso. Y por eso es que las iglesias sufren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Como hijos de Dios, amén, que no queremos engañarnos a nosotros mismos. Por eso no queremos ser solo oidores, sino que queremos ser hacedores de esta palabra. Y la palabra nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de conducirnos en la iglesia, ya que Jesucristo está enterado de todo, pues. Él está enterado de todo, hermano. Y cuando Dios nos da su palabra es porque quiere trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cada persona tiene un problema con el que está batallando. Quizás hay alguna persona entre nosotros, o quizás que nos está mirando aquí por Facebook, que está batallando con el chisme. Déjate ayudar por el Señor. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque por ese chisme está sufriendo el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Y las obras se pueden llegar a destruir. Y tú no eres un emisario del diablo, tú eres un siervo de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Ve, hermano, cómo los celos, las contiendas, las disensiones y chismes son frutos del pecado. Oiga, y este pecado, ¿qué es lo que hace este pecado? Viene a separarnos de Dios. Quiere decir que una iglesia que se mantiene, hermano, ¿verdad?, con estas características, se está muriendo espiritualmente y se está separando de Dios. Y separados de Dios, nada se puede hacer. ¿Qué puede hacer una iglesia separada del Señor? ¿Qué puede hacer un cristiano separado de Él? Miren lo que dice Gálatas: los frutos del Espíritu son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Dice Gálatas 5, 22, 23: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Es todo lo contrario. Mira, hermano, el fruto del Espíritu es amor. Dice es gozo. En pocas palabras, voy a secundar lo que dije al principio.
cuando dije sobre la envidia, que viene alguien, ¿verdad?, que tiene el mismo ministerio que yo tengo y estoy de envidioso porque viene a quitarme el ministerio. Amén. El fruto, ese es el fruto de la carne, fruto del pecado. Pero el fruto del Espíritu es diferente. ¿Qué es lo que hace? En vez de tener envidia, se goza. Vea conmigo, se goza. Qué bueno que vino un hermano más a ayudarme. Qué bueno que ya no solamente yo voy a estar aquí. Amén. Ese es el fruto del Espíritu, aquel que se goza de que vienen hermanos, ¿verdad?, con ministerio para poder servir, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, yo entiendo que hay personas que traen ministerio y vienen arrogantes, vienen con fanfarria, que yo soy aquí, que yo soy allá, que yo soy, ¿verdad?, el pingallo, que bueno, yo no sé hasta qué más dicen. No, hermano, una persona que viene humildemente y trae un ministerio es enviado de parte de Dios, no comienza enseñando sus credenciales, sino que ¿qué es lo que comienza él, hermano? Buscando un lugar donde servir humildemente. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios al humilde, Dios lo bendice, Dios lo ve de cerca. Y uno, hermano, ¿verdad?, con el don del discernimiento, uno conoce, ¿verdad?, la actitud que trae la persona. Entonces, estamos también ahí para ayudar. Por eso, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué más? Fe. ¿Verdad? El verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, hermano. ¿Quién puede refutar esto, pues? Nadie. Número 4. Hoy vamos a hablar sobre los medios de corrección, hermano. ¿Qué es la corrección? Es la modificación, hermano, ¿verdad?, que se hace para corregir una falta. O sea, modificar, ¿verdad?, para corregir esa falta o el defecto, amén, ¿verdad?, o la imperfección que quizás hay en nosotros. Recuérdese que nosotros tenemos un Dios de oportunidades. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el Señor dice que pacientemente espera que nosotros vengamos a Él. Hermano, eso es lo que me deleita, predicar a un Dios, hermano, que no anda, ¿verdad?, ahí con un bastón queriéndome castigar a cada rato, no, sino que pacientemente es el Señor. Amén, hermano. Él nos tiene paciencia. Él quiere que nosotros cambiemos. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Una iglesia, hermano, una iglesia, ¿verdad?, que se corrige. Amén. Dios la bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre hemos cometido errores. O levante la mano el que no ha cometido errores. Todos cometemos errores, pero hoy es la noche para corregir errores. Denle un aplauso fuerte a Dios. Porque de eso se trata. Podemos corregir errores y gracias a Dios que no nos ha consumido, que nos ha dado oportunidad para poder corregir los errores, hermano. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene. Amén. Nosotros, hermanos, si nosotros caminamos basado en la voluntad de Dios, vamos a ser una iglesia bendecida. Amén. Apocalipsis 3:2 dice: sé vigilante. Mire los medios para corregir el error, hermano, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Oiga, hermano, quizás hay algunas cosas que ya murieron, pero hay otras que están para morir. Afírmalas, dice el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto le da gracias a Dios que no estamos muertos, que estamos vivos? Y tenemos la oportunidad, hermano, de afirmar las cosas que están mal en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestros ministerios, en nuestra familia, hermano. Hay muchas cosas que estamos llevando mal en nuestras familias y es momento de corregir. Amén, hermano. Cuando nosotros no estamos llevando bien las cosas en la familia, en el trabajo ni en el ministerio, vamos a vivir una vida mediocre y no vamos a ver resultados. ¿Por qué? Porque nada estamos haciendo bien, pero cuando comenzamos a corregir cosas, la bendición comienza a llegar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice, porque, mira, hermano, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado. ¿Qué significa eso? Que Él está buscando. Amén, hermanos. Que Él está en control. Se imagina cuando Jesús, hermano, sintió hambre, ¿verdad? Y dice la palabra que en el camino encontró una higuera. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? ¿Verdad? Y dice que la higuera estaba ¿cómo? Frondosa. O sea, una iglesia puede tener un buen edificio, pero no quiere decir que está viva. Amén, hermano. Una iglesia puede tener, ¿verdad?, los mejores instrumentos,
Pero eso no quiere decir que está viva. Una iglesia puede tener, hermano, ¿verdad? Un buen ministerio dentro, pero no quiere decir que está vivo. Miren, dice la palabra: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús, hermano, dice que sintió hambre. Siguiendo la historia de la higuera, sintió hambre. Vea, y era una higuera, dice, que estaba frondosa, verde. Y dice que metió su mano y no encontró nada de fruto. ¿Qué buscó él? Diga conmigo: fruto. Vea, esta higuera podemos verla que tipifica a la iglesia. Amén, hermano. Podemos nosotros usarla como un contexto. La higuera, ¿verdad? Hermano, representando la iglesia en Sardis. Quizás la iglesia en Sardis tenía, hermano, ¿verdad?, un buen edificio y tenía todo, pero estaba muerta. Esta higuera estaba verde, en hojas, frondosa, pero no tenía frutos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que Dios va a venir a buscar, hermano, dentro de la iglesia? Vean conmigo: frutos. Él no va a venir a buscar a ver cuántos dones tienes, a ver cuántos están. No, Él va a venir a buscar frutos. Por eso, hermano, es que mire, hay muchas iglesias que se preocupan en los dones, aquí los dones, y preocúpense por dar frutos. Amén, hermanos. Claro, ¿verdad? Sin descuidar los dones, porque a través de los dones que Dios nos ha dado, nosotros podemos llevar frutos. Amén. Los dones son importantes, pero Dios no va a venir, Jesús no va a venir a buscar dones, va a venir a buscar frutos en la iglesia. ¿Qué es lo que buscaba en la iglesia, hermano, verdad? En esta iglesia de Sardis, diga conmigo: frutos. Porque una iglesia viva siempre está dando frutos. Amén. Ser vigilante, ¿verdad? Ser vigilante es uno de los principios bíblicos. Oiga bien esto, hermano, y son fundamentales en la vida de cada creyente, ¿verdad? Ser vigilante, hermano, ¿verdad?, es uno de los principios bíblicos. Amén. Era necesario que la iglesia en Sardis reviviera, ¿verdad?, y despertara. ¿De qué? De su sueño espiritual que tenía. Estaba durmiendo espiritualmente. Me dice ahora una hermana con la que yo estuve platicando, me dice: pastor, en la iglesia se siente más fría, me dijo, que este frío que está haciendo aquí, me dijo. Por eso estoy preocupada, me dijo esta hermana. Y yo estoy orando a Dios por esa iglesia. Y nomás me le quedé viendo, ¿verdad? Y yo le digo: sí, hermana, tanto así. Sí, pastor. Y esto, hermano, a mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque es una iglesia, amén, que fue floreciente, pero ahorita está dormida. Entonces, una iglesia dormida, ¿qué puede hacer? Dígame. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué hace usted cuando usted duerme? Nada. Roncar nomás, ¿verdad? Roncar, eso quiere decir hacer ruido, pues. ¿Verdad? Mire, qué tremendo es eso, hermano. Entonces, la Biblia, hermano, nos habla a nosotros muy seguido. A menudo nos habla la Biblia que nosotros debemos de estar, ¿cómo? Velando. Diga conmigo: velando. ¿Qué es velar? Estar despierto. Amén, hermano. Despierto. En nuestra vida espiritual, Romanos 13, 11 y 12 dice: y esto conociendo el tiempo, oiga, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño. Oiga, mi hermano, es tiempo ya de levantarnos de ese sueño espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas para hacer en la viña del Señor. Hay trabajo, hermano, en la viña de Dios. Amén, hermano. Es necesario que nos levantemos de ese sueño espiritual, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuántos años creyó usted en el Evangelio? Yo creí hace 24 años, creí en el Evangelio, hermano. Hace 24 años, ya pasaron 24 años, ahora estoy más cerca de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios, hombre. Ahora estamos más cerca. Por eso tenemos que levantarnos, despertar de ese sueño. Verso 12, la noche está avanzada. La noche está avanzada. Dice, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oiga, hermano, o sea que Dios nos está dando oportunidad.
A mí me dijo una persona antes de comenzar la congregación, me dijo, cuando usted se sienta, me dijo, abrumado, cuando usted se sienta, me dijo, triste, cuando usted se sienta oprimido, me dijo, sacúdase como los perros, me dijo así mismo. Y al principio me iba a molestar yo, pero dije, es que tiene razón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el animalito cuando está mojado y se sacude, hermano? ¿Eh? Tira todo el agua, ¿verdad? Y queda seco. Dice, sacúdase, dice, tire toda la mala vibra. ¿Qué está diciendo este versículo? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, ¿qué día se acerca? Está acercando entonces, hermano, el día que nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Se está acercando, hermano. Más que cuando nosotros creímos, verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Wow, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica que nosotros nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implica, hermano? ¿Sabe qué es lo que implica? Que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Que dejemos a un lado todo aquello que nos está, hermano, atando quizás a aquellas cosas, ¿verdad? Que no nos dejan dar un paso más, que no nos dejan avanzar. ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar a ti en el evangelio? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar en tu vida física, en tu vida secular? Hay obstáculos que tenemos que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vamos a lograr si nosotros no venimos al Señor y le pedimos a Él la fuerza para hacerlo. El hombre, hermano, separado de Dios, nada puede hacer. El hombre necesita de Jesucristo. ¿Para qué? Para tener fuerza y para ser renovado como las águilas. Entonces, la palabra de Dios dice, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, el cipote anda tomando. ¿Te gusta tomar? Esto no es personal. Ese es un ejemplo. Le gusta tomar al cipote, ¿verdad? Le quitaron el trabajo por irresponsable, porque eso es lo que pasa. Sabe que el alcohol es progresivo. Por eso la palabra dice, no veas al vino cuando rojea, porque muerde como serpiente. Así dice la Biblia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que eso es progresivo. Ningún borracho comenzó con un 24, todos comenzaron social con una cerveza. Yo comencé con una cerveza y después me hice adicto al alcohol. Yo comencé con un periquito, no comencé con 1 kilo de cocaína. Comencé con un periquito y después me hice adicto a la cocaína, que tuve que vivir en los parques. Oiga, siempre, hermano, comienza, eso es progresivo porque así es el diablo. Así es. ¿Qué es proveer? El muchacho, ¿verdad? Ya está cayendo en el vicio, ya le quitaron el trabajo porque ya se hizo adicto al alcohol. Pero vengo yo y me dice, papá, ¿tienes ahí 5 pesos que necesito, ¿verdad? Esto, mira, papá, sí, hombre, toma, aquí están los 5 pesos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy proveyendo. No, que mira que no tengo gasolina para ir a traer la cerveza, dame raite. Ay, voy, vea conmigo, estoy proveyendo. ¿Para qué? Para los deseos de la carne. Mire, ahora que fuimos nosotros al Valle de Mexicali, que fuimos allá a la iglesia, ¿verdad? A ayudar a la gente que esté en necesidad. Miré a un muchacho que yo lo conozco desde niño, pero había caído en las drogas y estaba en rehabilitación, y créanlo, hermano, y se lo digo delante de Dios, que mire, no me faltaron ganas de decirle, aquí están estos $20 para que te ayudes. Pero rapidito vino, hermano, aquello a mi mente y me dijeron, y cuando tú andabas así, ¿no era para ti tener dinero en las manos, no era veneno? Claro que sí. Con dinero, hermano, yo iba y ahí lo primero que hacía era, el diablo me decía, quítate la cruda o quítate la malilla, iba para allá. Eso es estar proveyendo. Es mejor decirle, vente, vamos a comernos una hamburguesa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos, eso es lo que está hablando aquí, hermano.
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, hablando de nosotros los cristianos, ¿cuándo es cuando nosotros proveemos para los deseos de la carne? ¿Cuándo? Cuando alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a la cantina. ¿Ya? Lo primero que tengo que pensar yo como cristiano, estoy hablando por mí, porque estoy hablando de lo que era mi vida antes, de donde Dios me ha sacado. ¿Ok? Y ahí me decían, vamos a la cantina. Yo dije, sí. Pues ya soy cristiano, ya soy ujier de la iglesia. Tranquilo. Fui a la cantina y me dijo esa persona, tú no tienes que tomar, solamente jugamos una mesa y ya. Pero el hombre espiritual es aquel hombre que primero piensa que el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Piensa y dice, de aquí me sacó el Señor a mí, ¿por qué voy a volver otra vez al lodo? Y yo fui, hermano, y ese día nomás me fumé un cigarro, no quise tomar. Pero el siguiente martes ya no fui a la iglesia. Y me fui con este mismo muchacho que me dijo, vamos a la cantina, Peña. Pues vamos, de todas maneras fui. El siguiente martes ya me tomé una cerveza. ¿Qué pasó? Terminé debajo de las mesas. Porque comencé a proveer para los deseos de la carne. Amén, hermano. Nosotros sabemos de qué pie cojeábamos. ¿Y sabe quién nos conoce bien a nosotros? Nos conoce más que nosotros mismos, el diablo. ¿Por qué? Porque él nos tenía atados. ¿Sabe que el diablo conoce lo que a ti más te gustaba cuando estabas en el mundo? Y él no te va a tentar con otra cosa, te va a tentar con lo que más te gustaba. Al que le gustaban las mujeres, hermano, ¿verdad? Pero las mujeres Dios, porque al hombre tiene que gustar la mujer. ¿Okay? Pero el que era mujeriego, el diablo no le va a poner una mujer más fea que la que tiene en la casa. Le va a poner una más bonita. Al que también, y viceversa, también que a la mujer que le gustaba andar con, no le va a poner uno de estar en el pecho. Es más, se lo voy a mostrar con la palabra del Señor. Mire, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13, dice, velad y estad firmes ¿en qué? En la fe. Oiga, velad y estad firmes en la fe. Portaos como varonilmente. Como un varón de Dios. ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dice, porque debería velar. Dice, ¿por qué, hermano? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué debería velar el creyente? Amén. Velar, que es permanecer despierto para cuidar algo, hermano, que es importante en su vida. ¿Qué es lo más importante para usted después de Dios? Diga conmigo, mi salvación. Entonces debemos de cuidarla, ¿verdad? No es que se vaya a perder. Pablo dice, ¿cómo si se fuera a perder? Que la cuidemos, hermano, con temor y temblor, porque es algo valioso. ¿Cuántos aman su salvación? Debemos de cuidarlo, hermano. No debemos de descuidarla. Ahora, hermano, ¿por qué debemos velar también, hermano? Velar, dice, para que el diablo no nos engañe. ¿Ah? Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios. Una persona sobria es aquella persona que está en sus 5 sentidos. Es aquella persona que está en sus cabales. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, tenemos un enemigo en común, hermano, y ese es el diablo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice como un gatito. Es más, no dice ni como un león. Dice como un león rugiente. Anda buscando a quien devorar. Él no está contento, él no está a gusto porque te ha perdido. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Él sabía que tú y yo éramos títeres de él. Entonces él anda siempre rondando, hermano. El diablo es bien truquero. Sí, téngalo por seguro. El diablo es bien truquero, hermano. Él se las ingenia. ¿Para qué? Para conseguir lo que él quiere. Se las ingenia. Bien truquero el diablo. Y es lo mismo que le digo. El diablo nunca le va a decir a usted, soy el diablo, ¿te quieres ir conmigo? ¿Cuánto se quiere ir con el diablo, verdad? Nunca va a venir a decirte, soy el diablo, ¿te quieres ir conmigo? No, él se disfraza. Y dice, mire qué truquero es el diablo. Y esto yo lo he dicho siempre. Siempre que va a anunciar una cerveza, anuncia una mujer semidesnuda. Diga conmigo, truco del diablo. Porque en vez de poner esa mujer semidesnuda, debería poner un borracho lleno de moscas en la boca, todo vomitado bajo de una mesa. Porque eso es lo que pasa.
Está viendo los trucos del diablo para anunciar una llanta. Por una mujer también, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una llanta con una mujer? Vean qué truquero es el diablo se disfraza. Amén, hermanos. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, 2 Corintios 11, 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Para aquella gente que anda sacando la mujercilla de la casa, hay hombres que andan haciendo eso. Verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren qué truquero es, se disfraza. Se disfraza, hermano. Y siempre se va a disfrazar haciéndote mostrar lo que más te gustaba. Mire, como a mí me gustaba la droga, él sabía la clase de droga que me gustaba a mí. Usaba mucho yo el crack, una droga que es terrible para la adicción. Y una vez encontré una bolsa allá en San Bernardino y andaba con la Biblia en la mano y andaba evangelizando. Oiga, así, hermano, el pedazón, mire, o sea, partido, ¿verdad? Y dije, yo me quedé viendo así y miraba para otro lado. Porque él sabe qué es lo que más me gustaba a mí. Y él sabe qué es lo que más le gusta a usted. Amén, hermano. Él sabe lo que más le gustaba a usted cuando andaba usted allá en el mundial. ¿Bien? Y como nadie me estaba viendo, ¿verdad? Agarré la bolsa, la metí con la Biblia aquí. Y comenzó aquella lucha. Comenzó aquella lucha, hermano, ¿verdad? Porque las pruebas de se iban en la mente. Y sabes que tú eres un hijo de Dios. Y sabes que andas predicando, andas con la Biblia en la mano. Y por el otro lado, ¿verdad? El cucuy de la mañana. ¡Ey! Pero es que nadie te ha mirado. Pero es que nadie te ha visto, hombre. Metete en un basurero y miraba yo los carros, porque le quitaba las antenas a los carros para hacer ahí las pipas, ¿verdad? Y se quedaba viendo ahí, y mira, y esto y lo otro, y por este lado el Señor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sigue adelante, ve y evangeliza. O sea, aquella lucha que había. ¿Por qué estoy contando eso, hermano? Porque el diablo es truquero. Él se disfraza y te va a tentar por lo que más te ha gustado antes, que tú no eras de Cristo. Y no fue, hermano, hasta que fui y no la quise tirar para que nadie la agarrara. Fui en el toile y ahí la dejé ir. Pero sudaba como usted no tiene una idea, a chorros, los sudores, hermano, porque esa era la lucha. Yo tenía poco de haber salido de esas cosas, tenía como 6 meses de haber salido de la droga, de que el Señor me sacó. Y yo hasta ahorita puedo decir Ebenezer, yo le doy gloria a Dios, hermano. Yo puedo darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque pude vencer la tentación. Dice la palabra de Dios que bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y por eso Dios nos tiene aquí. Mire qué hermoso es Dios, hermano. Wow, el cristiano también debe, hermano, velar contra la tentación. Lo que estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Jesús advirtió a sus discípulos para que estuvieran como alertas. Mateo 26:41. Velad y orar para que no entréis en tentación. Amén, hermano. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación, hermano, nos vence cuando nosotros permitimos que nuestra guardia se baje. Amén. La tentación, recuérdense que ha venido para apartarte de Dios. Amén. Pero recuérdense que es más poderoso el que está con nosotros. La tentación va a estar a la puerta de la esquina. Amén. Solo está en que salgamos de la casa y ya miramos la tentación enfrente. Pero verdad, Dios quiere que estemos como velando, que tengamos cuidado, hermano, que tengamos cuidado, que nosotros confiemos en Dios. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire, mejor hay que ¿qué? Velar. Y ya con esto termino. Velar por la venida del Señor, hermano. ¿Qué más tenemos que estar? Velando por la venida del Señor. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. ¿Y cómo está nuestra vida con Él? ¿Le has entregado tu corazón a Cristo? ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás preparado como un obrero que no tengas nada de qué avergonzarlo? ¿De qué avergonzarte cuando estés en su presencia? Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? No dormir espiritualmente. No sabemos el tiempo de nuestra partida y no conocemos el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígame, ¿quién sabe cuándo va a morir? Nadie. Cuando no te toca, aunque te pongas, dice el dicho. ¿Quién sabe? No sabemos el día.
de nuestra partida, hermano, para el cielo. No sabemos el día en que el Señor venga, pero sea que Dios nos lleve o que Él venga por nosotros, vamos a estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre eterno, que todas las cosas que tú has preparado van a ayudar para bien. En esta noche, Señor, reconocemos, Padre, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, tú nos has hablado sobre la tentación, nos has hablado sobre la iglesia, Padre eterno, de Sardis, una iglesia que pretendía estar viva pero estaba muerta. Y ahora hemos visto, Señor, cuáles son algunas de las cosas que pueden atentar contra la iglesia y matarla espiritualmente, Señor. Guárdanos, Padre eterno, de todas esas cosas, Señor. Y también, Padre, nos has enseñado a que velemos, porque sabemos que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a destruir. También nos has hablado, Señor, que tu venida está próxima. Padre, ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como esos obreros aprobados, Señor. Ayúdanos a que estemos preparados para el encuentro contigo. Quizás en esta noche en medio de nosotros hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo y quizás le está batallando en su vida. Quizás su vida la siente muy pesada, quizás siente como que no puede avanzar. En esta noche Jesucristo te dice, echa en mis manos tus ansiedades. Te dice, hija mía, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere hacer contigo borrón y cuenta nueva. Él es el único que puede cambiar tu historia en esta noche si es que tú se lo permites. Alguien quisiera entregar su corazón a Cristo en esta noche, haga esta oración conmigo, dígale, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor, te he fallado, he sido indiferente a tu palabra, he sido indiferente al llamado. Pero ahora siento en mi corazón, Señor, que estoy batallando con mi vida. Nada me ha salido bien, las cosas me han ido de mal en peor, Señor. Ahora quiero entregar mi vida en tus manos, quiero entregar mis problemas en tus manos, quiero entregar mi familia en tus manos, quiero entregar todo mi ser en tus manos, Señor, para que tú me transformes, me cambies y me hagas una nueva criatura. Ahora te recibo en esta noche como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Y recibo esa nueva vida que tú me ofreces, esa nueva vida que tú me das. Hoy me declaro tu hijo, hoy me declaro tu hija, en el nombre de Jesucristo. Dígale, gracias, Señor, por morir en la cruz y salvarme en esta noche. Dame la fuerza para seguir adelante. Y el día que estemos en el cielo, Señor, cuando ya se pase lista, quiero responder feliz a mi nombre. Por eso te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted quizás me ha fallado a Dios, dígale, Señor, reconozco que he sido débil. He sido débil, me he apartado de ti, Señor, fallé, pero en esta noche, Padre, estoy aquí para corregir mi error. Estoy aquí para pedirte perdón, Señor. No quiero irme de este lugar, Señor, sin antes hacer la paz contigo. Dígale, quiero estar en paz contigo y me reconcilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego que me des la fuerza para poder vencer esta tentación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso fuerte a Dios.